Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Y bueno, hoy damos por finalizado este ciclo, pero bueno, vamos a seguir, así que espérenos el año que viene porque vamos a seguir. Así que bueno, hoy queríamos festejar o celebrar el Día Mundial de la Osteoporosis con un tema que no habíamos tocado hasta ahora porque lo teníamos un poco descuidados a los hombres, así que decidimos ver el tema de osteoporosis. Ocuparnos de ellos. Así Muy que bien. Bueno, bienvenidos a todos. en este Día Mundial, yo les voy a dar la primera parte. Como bien dijo Patricia, hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis, que es un día en el cual instauró la BIOF para concientizar sobre esta enfermedad altamente prevalente. Y hoy decidimos ocuparnos de ellos. Vamos a hablar de osteoporosis en el hombre y una pregunta importante: ¿ellos también podrán fracturarse? Bueno, esto y mucho más les vamos a contar en esta charla. Acá está todo el equipo completo que trabajó en todos los webinars de este año. En primer lugar, la doctora Patricia Cowan, que es médica reumatóloga, es ex médica del Hospital Churrucavisca, es miembro de la Sociedad Argentina de Osteoporosis y es la cabeza de toda esta sociedad y de SAPCO, porque es la coordinadora de SAPCO. La doctora Natalia Elías es endocrinóloga y diabetóloga, también miembro de la Sociedad Argentina de Osteoporosis y trabaja en el Hospital Británico. La doctora Isabel Torresillas es médica endocrinóloga y osteóloga, es también de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, trabaja en EDIM, y yo soy la doctora Marina Farías, que también soy endocrinóloga. Muy bien. La agenda de hoy la dividimos en 3 grandes temas. Yo le voy a dar una pequeña parte introductoria y hablar un poco de la epidemiología de la osteoporosis en el varón. Posteriormente, la doctora Patricia Cowan va a hablar sobre factores de riesgo y el diagnóstico en el hombre de osteoporosis. Y la doctora Natalia Elías hablará sobre prevención y tratamiento. Al final va a haber un espacio de preguntas en el cual, junto con la doctora Isabel Torresillas, vamos a coordinar este espacio a los disertantes. Les recomiendo que las preguntas, como son 3 charlas, va a ser un poquito más largo, las vayan haciendo en el momento, así no se las olvidan para el final. Entonces, en cada charla pueden ir haciéndolo en el chat de Facebook, las preguntas, y al final se las contestamos todas juntas. Agradecemos el apoyo durante todo el año al Laboratorio TRD Pharma. Gracias a él pudimos hacer todos estos webinars, que si no, no hubiera sido posible. Así que muchas gracias por siempre apoyar nuestras charlas a la comunidad desde hace años. Y bueno, para empezar, vamos a empezar a hablar qué es la osteoporosis, porque si vamos a hablar de la osteoporosis en el hombre, primero tenemos que saber qué es esta enfermedad. Y justamente es una enfermedad que se caracteriza por una menor cantidad de hueso y un deterioro de su calidad, lo que hace que se vuelvan más frágiles y que esto nos predispone a tener más riesgos de fracturas por fragilidad. Ahora bien, ¿es igual la osteoporosis en el hombre que en la mujer? Y hay algunas pequeñas diferencias. Acá les traje cómo se van formando los huesos a lo largo de la vida. Esto es en el nacimiento. Acá es el contenido mineral hasta el pico de masa ósea, que es el máximo contenido en el hueso que van a tener. Y influyen mucho las hormonas sexuales. Esta es la ganancia durante la infancia y la adolescencia. Hay una gran ganancia de contenido mineral hasta aproximadamente los 20 años, que es cuando deja todo lo que se ganó hasta los 20 años, es el pico de masa ósea, es lo máximo que voy a tener de hueso. Desde ahí, ambos entran en una meseta. En general, los hombres, el pico de masa ósea es un poquito más tardío, entonces tienen como un hueso un poco más fuerte, y ahí entran ambos en una meseta. Y la gran diferencia es que alrededor de los 50 años las mujeres bajan bruscamente los estrógenos, entonces empiezan con la osteoporosis, en la posmenopausia, más tempranamente, alrededor de los 50 años ya empieza esta rápida pérdida. En cambio, los hombres, la declinación de la testosterona es más tardía, entonces la osteoporosis primaria en el varón empieza un poco, en general, un poco más tardíamente. A los 65, 70 años empieza el mayor riesgo de los hombres como osteoporosis primaria. Sin embargo, antes pueden, como van a explicar más adelante las doctoras, pueden tener causas secundarias de osteoporosis. Pero la gran diferencia es que llegan a un pico de masa ósea mayor y que empiezan a declinar más tardíamente que las mujeres. Sin embargo, la prevalencia de osteoporosis en los hombres también es muy importante y las fracturas también son muy importantes en los hombres. Se estima que 1 de cada 5 hombres se va a tener una fractura secundaria de osteoporosis
en los hombres mayores de 50 años. ¿Sí? Entonces, cualquier varón más de 50 años, 1 de cada 5 se va a fracturar. Es un número muy importante. En el mundo hay 32 millones de personas con osteoporosis, de los cuales 6.5 millones son hombres, o sea que es una enfermedad no de la mujer, porque en general estamos acostumbrados a que las mujeres en la posmenopausia sí hacen el control, dentro del control ginecológico, por ahí les piden una densitometría, ven cómo están sus huesos, y los hombres no. Es mucho más infrecuente que los hombres consulten. Sin embargo, fíjense la gran cantidad de hombres con osteoporosis. Y se produjeron 4.3 millones de fracturas en 2019, según datos publicados por países de la Unión Europea, lo que equivale a 487 fracturas por hora. 1/3 de las fracturas de cadera ocurren en hombres, y la mortalidad de esta morbimortalidad de los hombres en general es mucho mayor, y el riesgo de desarrollar una fractura de cadera es mayor que el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, los hombres no son conscientes de la osteoporosis, y muchas veces en general los hombres van y consultan para ver cómo está la próstata. Es como más visto que el hombre consulta al urólogo para ver cómo está la próstata, y no cómo están sus huesos. Entonces, sin embargo, el riesgo de fracturarse la cadera es mayor que tener un cáncer de próstata, con lo cual es sumamente importante que los hombres también cuiden su salud ósea. Por eso está el Día Mundial de la Osteoporosis, y decidimos hacer esta charla en el Día Mundial para difundir, diagnosticar y tratar la osteoporosis en los hombres, para prevenir las fracturas y sobre todo la morbimortalidad asociada, ya que muchas veces tienen que dejar de trabajar y pierden años de vida y calidad de vida por las consecuencias secundarias a las fracturas. Entonces, para ahondar un poco más de cómo diagnosticarla, cuáles son los factores de riesgo que interfieren y cómo podemos prevenirla, esta enfermedad en los hombres, va a hablar la doctora Patricia Cowan sobre factores de riesgo y diagnóstico, y la doctora Natalia Lías sobre prevención y tratamiento. Así que yo dejo de compartir y la dejo compartir a la doctora Patricia. Ahí está. Muy bien. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos, y hoy nos dedicamos a los varones, por fin, después de tanto tiempo. Porque hay poca conciencia, como dice la doctora Vanina, en el varón, de que puede llegar a tener osteoporosis y puede llegar a fracturar. Y las apariencias engañan, porque los hombres pueden parecer fuertes por afuera, pero a veces sus huesos no son tan fuertes como pensamos, sobre todo cuando pasa cierto tiempo. Evidentemente no es lo mismo la juventud que cierta edad. ¿Qué pasa con la osteoporosis en el hombre? Afecta a millones de hombres, como dijo la doctora, que la mayoría no son identificados ni tratados aún después de haberse fracturado, y la osteoporosis va a producir debilidad en los huesos. Esas fracturas por fragilidad se pueden producir por situaciones muy tontas, una caída de la propia altura, o sea, tropezarse y caerse, un golpe, incluso un estornudo puede provocar una fractura de columna, hacer flexiones, o incluso agacharse para atarse los cordones de los zapatos. Las fracturas más graves y comunes en el hombre son las de cadera y las de columna. Los huesos rotos a cualquier persona le va a causar inmovilidad y dolor, pero además lo más grave es que puede causar discapacidad a largo plazo, mala calidad de vida y además depender de otras personas, lo cual le cambia la vida a cualquiera. El riesgo de fractura, ya lo dijo la doctora, a lo largo de la vida de un varón es mayor que el cáncer de próstata. Sin embargo, como ella mencionó, los varones se van más al urólogo, pero no consultan por sus huesos. Y 1/3 de las fracturas de cadera ocurren en hombres. Como dijo también la doctora, los varones tienen más consecuencias graves, e incluso la muerte después de una fractura, sobre todo si es de cadera. Y además en los varones más jóvenes se pierde productividad en el trabajo. La osteoporosis en el hombre es más común a partir de los 70 años, por lo que había explicado la doctora. Es más común en fumadores, es más común en alcohólicos o personas que toman un poquito más alcohol de lo habitual. Pacientes con enfermedades previas que no necesariamente tienen que provocar osteoporosis, pero que a lo mejor están asociadas a enfermedades coronarias,
que aumentan el riesgo si uno tiene que someterse a una cirugía por una fractura de cadera. También tienen más a menudo causas de osteoporosis secundaria, enfermedades asociadas con medicamentos que pueden producir osteoporosis. Y como ya mencionamos, tienen peor pronóstico que las mujeres cuando se fracturan la cadera, y hasta un 37% de los hombres con fracturas de cadera pueden fallecer dentro del año siguiente, lo cual es bastante grave. Por todo esto que les comento, porque son personas que son mayores, que están más enfermas, tienen más enfermedades asociadas. Lo que les quiero mostrar con esto, que hay un montón de números, es que, miren ustedes, acá el aumento de las fracturas, entre 1990 y 2050, las fracturas en los varones se van a triplicar. ¿Por qué es esto? Bueno, porque se prolonga la vida de todos, y de los varones también. ¿Y por qué es más común las fracturas de vértebras y caderas que las de muñeca? No sé si ustedes se acuerdan que son comunes al principio, alrededor de los 50 años, hasta los 65, las fracturas de muñeca en la mujer. El varón tiene una mejor estructura en la muñeca, así que es más difícil que se fracture la muñeca. Además, entre los 50 y 65 años, como ustedes pueden ver, tienen mayor cantidad de hueso. Todavía no ha bajado tanto la cantidad de hueso. Pero las fracturas de columna son un poquito más tardías y pueden aparecer en cualquier momento, después de los 55 años más o menos, y las fracturas de cadera son típicas de las personas añosas. Por eso los varones tienen fracturas que son en realidad más graves, porque tienen mayor edad. Vamos a hacer un repaso de los factores de riesgo, que son un poquitito diferentes entre los varones y las mujeres, aunque tienen varias cosas en común. Algunos factores de riesgo nosotros ya lo hemos mencionado, son fijos, no los podemos cambiar. Entre estos, bueno, obviamente el sexo, pero sí les quiero mostrar acá que las fracturas de cadera antes eran de cada 4 fracturados de cadera, uno era un varón. Actualmente, 1 de cada 3 fracturados de cadera es un varón. Por esto que les decía que prolonga la vida. Ya sabemos que tienen peor pronóstico y depende de las fracturas, dependen de los niveles adecuados de testosterona en el varón y estrógenos en la mujer que protegen el hueso. Y entonces, a medida que la edad avanza, la posibilidad de tener una fractura también aumenta, porque hay una mayor pérdida ósea en relación a la formación, tanto en el hombre como en la mujer, menor fotoconversión de vitamina D. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que formamos vitamina D a través de la exposición solar, a través de la piel. Este proceso, este mecanismo, después de los 65 años se empieza a perder. Entonces es más fácil tener una vitamina D baja. Y además hay mayor probabilidad de presentar caídas por diversos motivos, porque se están tomando psicofármacos, porque no se ve bien, porque hay trastornos del equilibrio, entonces las caídas son más frecuentes. La raza blanca y asiática también predispone más a la osteoporosis. Posiblemente haya alguna diferencia en la estructura ósea, a veces llegue sobre todo en los asiáticos, a una menor masa ósea pico, o sea, cuando son jovencitos no llegan a tener huesos tan fuertes, y también la calidad del hueso, la arquitectura del hueso puede ser diferente en las distintas razas. La raza negra tiene huesos más sólidos. La fractura previa, eso no lo podemos cambiar, si nos fracturamos, ya nos fracturamos. Entonces, la posibilidad, esto es muy importante en ambos sexos, que la posibilidad de volver a fracturarse es casi el doble en una persona que ya se fracturó. Y dentro del primer año, la posibilidad de fracturarse es de un 20%, y a los 5 años más de un 50%. Por eso, si uno se quebró un hueso, ha sufrido una fractura, bueno, no hay que perder tiempo, hay que consultar al médico, un médico especialista, que puede ser un endocrinólogo, un reumatólogo, y si no lo tenemos a mano, puede ser nuestro médico clínico de cabecera. También los antecedentes familiares de fracturas osteoporóticas son un factor de riesgo, sobre todo si han tenido fractura de cadera. Y muchas personas, aunque en la densitometría tienen solamente osteopenia, tienen antecedentes familiares de fractura de cadera, se pueden fracturar igual, no se pueden confiar
aunque tengan solamente osteopenia, porque es posible que la arquitectura de sus huesos no sea tan sólida, aunque la cantidad de huesos sea relativamente normal. Y se postula que también puede haber factores genéticos. Una cosa muy importante, y esto sí es importante en los varones, es el hipogonadismo, que es los niveles bajos de testosterona, que son las hormonas masculinas. El hipogonadismo primario en los varones jóvenes va a llevar a una densidad mineral ósea más baja, llegar a un pico de masa ósea más bajo, y si no se detecta a tiempo, puede condicionar el futuro de los jóvenes, de los varones jóvenes. Por eso si hay atrasos del desarrollo hay que consultar. Muchas veces el simple reemplazo con testosterona soluciona este problema. En cuanto a los varones van perdiendo testosterona gradualmente, no como las mujeres que en la menopausia perdemos estrógenos rápidamente. Pero ellos no van a perder la masa ósea tan rápido como ya hemos visto. No se va, esta pérdida de testosterona gradual, al principio no se va a ver en la densidad mineral ósea, o sea, en la densitometría, no se va a observar. Pero después de pasados unos años, sí, ya lo vamos a ver. Y el hipogonadismo agudo, que es cuando hay un tratamiento por el cáncer de próstata, se dan medicaciones que actúan contra los andrógenos, o sea, contra las hormonas masculinas, para controlar el cáncer de próstata. Ahora no se opera tanto el cáncer de próstata. Entonces eso va a controlar el cáncer, pero va a provocar una pérdida ósea rápida. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Quiere saber este señor que tiene medio cara de borrachín. Bueno, los que se pueden modificar ya los conocemos, pero bueno, lo vamos a aplicar un poco a los varones. Es más común que los varones tomen, pueden ser alcoholistas, pero que tomen un poco más de bebidas alcohólicas, que tener en cuenta que no hay que pasarse de 2 unidades por día. No es mucho. Serían 2 vasos de sidra o 2 jarras de sidra o de cerveza de 1/4 litro cada una. Un vaso de vino lleno o 2 medios vasos de vino y muy poquito licor o whisky. Porque el alcohol tiene un efecto tóxico directamente sobre las células formadoras de hueso. Además, las personas que toman mucho alcohol tienen un deterioro general de la salud. En general se alimentan mal, tienen mayor tendencia a las caídas, entonces se pueden fracturar mucho más. El tabaquismo también aumenta el riesgo de fractura, porque es un tóxico para el hueso, y además se asocia a una mala alimentación. Y los varones jóvenes que están fumando, ya adquieren el hábito de muy jovencitos, 17, 18 años, he demostrado que tienen menos masa ósea, o sea, menos cantidad de hueso que los que no fuman, y posiblemente adquieran ese pico de masa ósea, vaya a ser menor que en un varón de la misma edad y de la misma constitución física y que no fuma. Otros riesgos, bueno, el sedentarismo. Cada vez estamos más sedentarios todos, varones y mujeres, hay mucha pantalla, estamos mucho con las pantallas, y bueno, esto va a predisponer más sobre todo a las fracturas de cadera. Por eso hay que hacer ejercicio físico, alternar, si obligatoriamente tenemos que estar muchas horas sentados frente a pantallas o trabajando, bueno, alternar con actividad física. Bajo índice de masa corporal, ¿qué quiere decir? El índice de masa corporal es una relación entre la altura y el peso. Entonces, si somos personas muy, muy delgaditas, tenemos que preocuparnos un poco porque tenemos un poco más de riesgo de fractura. Se ha dicho también que las personas que son más pesadas tienen más masa ósea, pero igualmente se pueden fracturar porque hay otros mecanismos. Entonces la obesidad también aumenta el riesgo de fractura, y de diabetes, que también es una enfermedad que aumenta el riesgo de osteoporosis. Además, esta grasita abdominal que vemos acá, esta colección de gorditos, lo que hace es favorecer la enfermedad cardiovascular, lo cual va a favorecer la enfermedad coronaria, y en el caso de una fractura de cadera va a tener un peor pronóstico y tiene que operarse esta cadera. La mala alimentación, que ya lo hemos comentado,
hablamos de estar muy delgado, no comer calcio, tener una baja vitamina D, no comer proteínas y calorías totales adecuadas. Los veganos no estamos en desacuerdo con ser vegano, pero sí les aconsejamos a todos que consulte cada uno a su nutricionista, que no copie dietas, que consulte a un nutricionista que le haga una dieta específica para él. De esto va a hablar la doctora Natalia. Bueno, tenemos todos baja exposición solar, porque estamos muy adentro, todos, sobre todo, bueno, antes de los 65 años, donde la exposición solar sí nos produce vitamina D. Así que, bueno, las personas jóvenes, porque ahora cuando estamos hablando de varones, hablamos de todos los varones, los mayores, pero también de los jóvenes. Entonces, en los jóvenes tenemos que prevenir y no estar tan aislados dentro de las casas y los departamentos. Los trastornos alimentarios son más comunes en las mujeres, pero cada vez hay más chicos jóvenes que tienen estos trastornos como la anorexia y la bulimia, que predisponen más a la osteoporosis. Cada vez hay más varones. Las caídas, la predisposición a las caídas, como yo les comenté hace un ratito, va a predisponer a las fracturas. Hay personas que tienen mucha predisposición porque toman psicofármacos, porque no ven bien, porque tienen trastornos del equilibrio, porque tienen un montón de alteraciones o que tienen enfermedades reumáticas. Y es un problema de salud muy frecuente. Por eso es importante la actividad física, porque aproximadamente el 5% de las caídas va a producir una fractura, y el 90% de las fracturas de cadera se producen como resultado de una caída. Y además, una persona que es añosa, aunque no se haya fracturado todavía, se cae mucho, después tiene miedo a realizar tareas habituales y actividad física y a caminar, y posiblemente se caiga más seguido todavía. Y finalmente, además de todos estos factores de riesgo, está lo que se llama osteoporosis secundaria, que serían las enfermedades, los medicamentos que predisponen a la osteoporosis. Hay un montón, todos son muy importantes, yo les remarqué un poquitito algunas, la enfermedad celíaca, porque muchas veces no se sospecha aún en adultos, y produce una pérdida ósea rápida, y es bastante fácil de corregir. Tuvimos una charla el mes pasado excelente sobre enfermedad celíaca, la artritis reumatoidea también, porque además se asocia a veces a medicaciones como los corticoides que producen osteoporosis, los estados hipogonadales que yo les mencioné en el varón son muy importantes, trastornos endocrinológicos como la diabetes, el hiperparatiroidismo, que es demasiada hormona paratiroidea que va a sacar calcio del hueso, va a agujerear el hueso, digamos, demasiada hormona tiroidea, la insuficiencia renal crónica, y como ustedes pueden ver, hay un montón de causas que son más de las que uno a veces piensa. Y los medicamentos, que les marco los que más osteoporosis producen o los que más comúnmente tomamos sin control. Los glucocorticoides producen una pérdida ósea rápida, ya tuvimos también una charla sobre esto, sobre todo si se toman más de 3 meses, los antiandrógenos para cáncer de próstata que les mencioné, el omeprazol, que a veces, si bien no es tan productivo de osteoporosis, la gente a veces lo toma mucho tiempo, se lo recetaron hace 3 años y lo sigue tomando. Entonces, ojo, hay que estar atento, hay que consultar, realmente necesito seguir tomando omeprazol, pantoprazol y toda la familia de prazoles. El exceso de hormona tiroidea también, cuando tenemos hipotiroidismo y a lo mejor hace mucho que no nos controlamos y estamos tomando un poco de hormona de más, porque eso nos va a hacer perder hueso. Así que bueno, hay que estar atentos a todos los medicamentos. Y les remarco, porque estamos hablando de los varones, sobre la deficiencia de testosterona en el hipogonadismo primario, en los jóvenes secundarios por la edad, y la terapia de deprivación de andrógenos para el tratamiento del cáncer de próstata. Para estas dos cosas hay que estar atentos, no olvidarlo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuándo hay que consultar? Bueno, si un señor tuvo una fractura por caída de su propia altura o por un traumatismo leve, tonto, después de los 50 años tiene que consultar. Está tomando glucocorticoides por tiempo prolongado, tiene que consultar. Y ya sabe que tiene niveles bajos de testosterona o
porque le hicieron un estudio o porque le están dando medicación contra la testosterona, entonces tiene que consultar. Si perdió altura más de 4 centímetros, tiene que consultar, porque normalmente con la edad se pierde un poco de altura, porque los discos que están entre las vértebras, que en la juventud están más hidratados, son más altos, parecen un colchoncito, y luego se van deshidratando, y eso hace que sean más chatitos y nos haga perder altura. Como decía un colega, parecen una esponjita, la esponjita de lavar los platos, que al principio cuando está nueva es bien alta, después se aplasta. Cuando está muy usada queda aplastadita. Bueno, eso pasa con los discos, pero si la pérdida de altura es mayor de 4 centímetros, podemos tener una fractura vertebral y no nos dimos cuenta. Si uno identifica factores de riesgo, que ahora después le voy a comentar donde uno puede hacer un test, también tiene que consultar a su médico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, es un poquito una repetición, haciendo una buena historia clínica, tratando de ver qué factores de riesgo tiene el paciente. El propio paciente puede comentar sus factores de riesgo y averiguando qué enfermedades asociadas o qué medicamentos está tomando el paciente. Un examen de laboratorio no hay que olvidarse nunca, porque la gente dice, yo ya me controlé la osteoporosis, me hice una densitometría. No, hay que ver los exámenes de laboratorio porque se detectan muchas enfermedades con los exámenes de laboratorio. Y además se ve cómo está el calcio, la vitamina D, si no se pierde demasiado calcio en orina. Así que eso siempre hay que hacerlo. Radiografías sobre todo de columna lumbar y dorsal. Hay una herramienta que en realidad la usa el médico, que es una combinación de los factores de riesgo con los resultados de la densitometría, que se llama FRAX, que nos permite tener una predicción del riesgo de fractura en los próximos 10 años. Eso en general lo hacemos los médicos, pero también es algo accesible, lo puede llegar a hacer uno. Y por fin la densitometría ósea, que es más que nada lo que, vuelvo para atrás, las radiografías, les quería mostrar cómo se pueden ver las fracturas de vértebras. Les comentaba que a veces se puede producir una fractura cuando uno se agacha o hace flexiones. Hay que evitar las flexiones, porque la parte de adelante en general de la vértebra es más débil, entonces queda como una cuña. Entonces, y eso a veces da un síntoma 2 o 3 días, a veces pasa desapercibida en personas que tienen mucha artrosis, que 2 por 3 tienen dolor, a veces no se dan cuenta. Hay que hacer también una placa de pelvis si es necesario, y por fin la densitometría. Y lo importante no es entrar en detalle de la densitometría, sino cuándo debe hacerse una densitometría. No todo el mundo está de acuerdo, no todas las guías de distintos lugares del mundo se ponen de acuerdo, pero mayormente sería conveniente a partir de los 65 o 70 años. Aquellas mayores de 50 que tienen factores de riesgo ya conocidos, obesidad, diabetes, alcoholismo, fumadores, y que antes de una fractura, desde ya, tienen que hacerse una densitometría. Y hombres menores de 50 años que puedan tener riesgo de una pérdida ósea, sobre todo muy rápida. Por ejemplo, los que toman corticoides por más de 3 meses, los que tienen hipogonadismo, y los que tienen enfermedad celíaca. Acá les pongo un pequeño caso clínico, como para que todos pensemos juntos qué factores de riesgo tiene este señor. Juan Carlos tiene 73 años, es deportista en su juventud, le gusta hacer caminatas y bailar folclore. Fuma 15 cigarrillos por día desde los 20 años. A los 58 años le colocaron un stent por enfermedad coronaria y evolucionó muy bien. Y hace 2 años fue diagnosticado con un cáncer de próstata, le dieron antiandrógenos y tuvo una excelente evolución del cáncer. ¿Tiene factores de riesgo para osteoporosis? ¿Cuáles son? Los pensamos juntos. Primero, bueno, la edad, de 73 años. Posiblemente haya llegado a un buen pico de masa ósea porque era deportista en su juventud y además sigue siendo actividad física. Pero fuma desde los 20 años. No tanto, pero fuma. Por eso posiblemente le hayan tenido que colocar un stent. La enfermedad coronaria no es un factor de riesgo, pero sí puede ser un factor de riesgo de mala evolución después de una fractura de cadera. Y está tomó antiandrógenos, así que seguramente perdió mucha masa ósea. O sea que tiene 3 factores de riesgo.
la edad, el ser fumador, el haber recibido antiandrógenos, y además tiene problemas coronarios que podrían complicarle una cirugía de cadera. Y les hago un pequeño repaso entre mujeres y hombres. La detección no es la ideal en mujeres, pero es mayor que la de los hombres, es mucho menor. La edad de aparición de la osteoporosis es más frecuente, es previa en la mujer, después de los 50, 55 años, y en los hombres en general después de los 70. Los sitios de fractura en la mujer, muñeca, hombro, cadera y columna. En los varones, cadera y columna. La frecuencia de fracturas después de los 50 años, las mujeres, 1 de cada 3, los varones, 1 de cada 5. Las enfermedades y factores de riesgo asociados a veces se dan en las mujeres, por supuesto, pero en los varones son muy frecuentes. El mal pronóstico después de la fractura de cadera no es muy alto en las mujeres y es un poco más alto en el hombre, más del 33%. La causa más frecuente, obviamente, es el déficit de hormonas femeninas. En la mujer es en la menopausia y la pérdida de masa ósea, de hueso, es rápida. En los varones, el nivel bajo de testosterona va a producir una pérdida gradual, que se va a manifestar mucho más tardíamente. Me voy a adelantar, no se enoje la doctora Nati, el tratamiento muchas veces en las mujeres, como no tiene muchas causas asociadas, se enfoca en la osteoporosis. En cambio, en los varones, como muchas veces las causas están asociadas, a veces hay que primero tratar las causas asociadas, por ejemplo, enfermedad celíaca, dejar de fumar, obesidad, el sedentarismo, sobre todo si lo vemos en pacientes jóvenes, corregir el hipogonadismo primario, y bueno, si la osteoporosis persiste, por supuesto, hacer el tratamiento de la osteoporosis. Y me gustó una reflexión que hicieron en la Fundación Internacional de Osteoporosis, a la que quiero agradecer el apoyo permanente. Me gustó mucho. Dice, las mujeres tienen una relación más saludable con sus cuerpos. Lo ven como una cuestión de mantenimiento, mientras que los hombres lo ven como una cuestión de reparación. El hombre trata su cuerpo como un auto. Una vez que se fundió, lo repara. Pero hasta ese momento no deja de usarlo. Yo agregaría que conozco muchos hombres que cuidan mucho más el auto de lo que se cuidan ellos. Así que bueno, cuidemos nuestros huesos, eso es cuidar nuestro futuro. Acá les dejo la dirección de la Fundación Internacional de Osteoporosis. No se asusten porque esto está en inglés, pero se puede traducir al español, tiene un montón de idiomas para elegir, y uno puede hacer el cuestionario de factores de riesgo, tanto para varones como para mujeres. Así que la dejo ahora a la doctora Natalia para que continúe con prevención y tratamiento. Muchas gracias. Excelente, Pato, muy lindo. Gracias a todos por escucharnos. Disculpen que estoy resfriada. Y voy a compartirles la presentación sobre prevención y tratamiento en pacientes varones. ¿Se llegó a ver la presentación? Ah, no. No se ven a ti. No se ven a ti. Compartir pantalla. Y ahí no se ve. A mí me figura compartiendo pantalla. Ahora sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Sí, ahora sí se ven a ti. Sí. Bueno, con respecto al tratamiento de la osteoporosis en el varón y la prevención de la misma, vamos a ahondar en 5 pasos para mejorar su salud ósea. El primero va a ser ejercicio regular, que ya vamos a tratar sobre el tema. Alimentación
saludables es el segundo paso a seguir. El tercer paso, evitar los malos hábitos como ser tabaquismo, alcoholismo. El cuarto, exposición solar. Y para el tratamiento de la osteoporosis, los medicamentos sí son indicados. Con respecto al ejercicio físico, también los invito a escuchar la charla que se dieron previamente en nuestra página de la Sociedad Argentina de la Osteoporosis. Y en el caso del hombre, podemos hablar de moderado impacto y de alto impacto. Dentro del moderado impacto sería trote, caminatas rápidas, subir escaleras. Y alto impacto de 500 a 100 saltos a saltar la cuerda, actividades como con la raqueta tipo tenis o fútbol. Lo que yo les digo a mis pacientes es que hagan la actividad que más les guste. Hay hombres que también les gusta bailar, y bueno, y todo lo que sea actividad física favorece no solo al hueso, sino al músculo y a la caídas, porque uno tiene mejor equilibrio. Se le indica como mínimo 30 minutos, 3 a 5 veces por semana. También hay ejercicios de fortalecimiento y resistencia muscular, como levantar pesas, usar máquinas con peso, usar bandas elásticas de ejercicio. Ejercicios de fortalecimiento o resistencia muscular, como ser levantar el peso de su propio cuerpo, ponerse de pie y pararse, al menos 2 días a la semana. Así que vamos a un ejercicio aeróbico asociado a uno con levantamiento de pesas, por ejemplo. Con respecto a la alimentación saludable, según el mapa argentino, la incorporación de lácteos debería ser como mínimo 3 raciones. También es importante la adecuada ingesta de proteínas, ingesta de poca sal, porque el exceso de sal hace que se produzca natriuria, o sea que se elimine la sal por orina, y eso arrastre el calcio y produzca hipercalciuria. Y bueno, y con respecto a la incorporación de calcio, los hombres de 10 a 18 años requieren 1.300 miligramos de calcio diario. Entre 19 y 70 años, 1.000 miligramos, o sea, sería 1 gramo. Y más de 70 años, 1.200 miligramos. ¿Cómo lo puedo incorporar con los lácteos? Puede ser, bueno, por ejemplo, 2 yogures extra calcio, llegamos a 1 gramo, que tendrían 500 miligramos. Podríamos incorporar un yogur más una feta de queso tipo Por Salud. El queso rallado tiene 1 cucharada a 100 miligramos, los quesos duros tienen mayor cantidad de sal, como dijimos, la sal hace que se arrastre el calcio por orina, así que no es conveniente. ¿Qué sucede en los pacientes, digamos, vegetarianos? En general los vegetarianos o ovolácteos consumen lácteos, pero los pacientes veganos que no consumen lácteos pueden incorporar en su dieta como ser almendras, que las tienen que lavar, y luego las tienen que dejar remojo como por lo menos 8 horas, y después secar y molar, o semillas de sésamo, que también tienen que hacer un proceso de limpieza y dejarlo en remojo por agua también, y se pueden calentar en el horno. También puede ser el tofu, que es un tipo de queso que los veganos consumen. También pueden ser los jugos fortificados, que hay que tener cuidado para ver si tienen la cantidad de calcio. Y en caso de que no se pueda suplementar, se le puede agregar comprimidos de calcio, que tenemos el citrato, que sea junto con las comidas, y el carbonato lejos de las comidas. Como dijimos, es muy importante en el tercer escalón eliminar los hábitos tóxicos. O sea, Pato muy bien dijo que fumar aumenta el riesgo de fracturas en un 29% y un riesgo de fractura de cadera en un 68%. Así que es importante dejar de fumar.
Y es importante consumir menos de 2 unidades de alcohol diarias. Como dijo Pato, más de 2 unidades aumentan el riesgo de fracturas. Con respecto a la vitamina D, es importantísima la exposición solar, como mínimo 15 a 20 minutos, porque la vitamina D es la que, produce la absorción intestinal de calcio. Y además, como ha presentado nuestro presidente José Luis Mansur, previene muchísimas enfermedades. Qué importante es, o la exposición solar, pero un factor de protección de 8 ya interfiere en la síntesis de vitamina D, con lo cual se pueden administrar o unidades diarias, o semanales, o mensuales, o trimestrales. Lo importante es llegar a un valor de vitamina D como mínimo más de 30. Y se puede dar de 800 a 1000 unidades día, más o menos ese requerimiento que establece la IOF en mayores de 60 años para prevenir las fracturas. Como bien dijo Pato, hay que tratar las causas desencadenantes de la osteoporosis en el varón. Si hay un hipogonadismo, o sea, un descenso de testosterona, y se justifica, y se le pide el PSA, se evalúa con el urólogo que no tenga ningún problema en la próstata, se puede dar testosterona en gel inyectable. Eso también va a aumentar la masa muscular y va a mejorar la densidad mineral ósea y prevenir fracturas. Pues tenemos drogas que actúan sobre el osteoclasto inhibiéndolo, como los más comunes que son en los bifosfonatos, ¿no es cierto? Actúan sobre la célula que destruye el hueso. Nosotros estamos ante un balance entre una célula, que es el osteoclasto, que hace que se coma el calcio, y la del osteoblasto, que hace que se forme el hueso. Es muy importante que existan las dos, porque el hueso está en continuo remodelado, o sea, en continuo movimiento, entonces se destruye hueso y se forma hueso. Siempre tiene que haber un balance entre ambos. Nosotros cuando hay osteoporosis hay un desbalance, entonces lo único que quiere uno es tratar de balancearlo, entonces lo que hace es inhibir esas células que van comiendo el hueso, que son el osteoclasto, y bueno, uno de los inhibidores son los análogos del pirofosfato, como son los bifosfonatos, y tenemos orales, como ser alendronato, ivandronato, risedronato, y endovenosos como ser pamidronato, ivandronato, y el que sea una vez por año, que es el ácido zoledrónico, que es muy potente. Siempre es importante que al tomar un bifosfonato, lo tomen con agua, bueno, algunos dicen de la canilla, esperar por lo menos 30 minutos para desayunar y no acostarse después de tomarlo, porque hay gente que se levanta a la madrugada, lo toma, y si se acuesta puede tener acidez, reflujo, y siempre separados los comprimidos de calcio y de magnesio. Y en el caso que se dan los fijadores endovenosos, es importante que previamente haya una evaluación odontológica para que estén bien las condiciones, para que las piezas dentarias estén bien, si tienen que hacerse un implante se lo hagan previo. Y bueno, y es importante también aportar calcio, porque lo que hace se va ir todo el calcio al hueso, así que le vamos a reforzar el calcio duplicando la ingesta 3 días antes y 4 días después. Se le da paracetamol para evitar el síndrome gripal, y se le hace un laboratorio a la semana para constatar que esté bien en los niveles de calcio, y se pide un hemograma, hepatograma y función renal. Otras drogas que hay son el denosumab, que son anticuerpos monoclonales que inhiben la activación y la supervivencia de estas celulitas que destruyen el hueso, que son los osteoclastos. Y se dan 60 miligramos cada 6 meses por vía subcutánea. En estos casos también es importante duplicar la ingesta de calcio previamente y hacer un control posterior de laboratorio. Y también se le dice a los pacientes que respeten esa frecuencia de cada 6 meses, porque si uno lo suspende abruptamente, esos osteoclastos que están
circulando pueden generar mayor destrucción ósea. Así que es importante no suspenderlo abruptamente. Y bueno, hay otras drogas más nuevas, que son anticuerpos monoclonales, es el romosozumab, pero bueno, es más específico y no va para esta charla, como tampoco el teriparatide, que es una droga que forma hueso, o sea que actúa sobre las células del osteoblasto, y se da por forma subcutánea que los pacientes se aplican diariamente. Bueno, ahora los invitamos a que hagan preguntas, y por favor, Vani, Pato, Isa, si quieren conectarse. Dale, deja de compartir, Natia, si nos vemos, si querés. Ahí está. Bueno, excelente, Pato, Nati, muy interesante. Hola Isa, te damos la bienvenida. Hola, Te ¿qué sumaste. tal? Hermosas las charlas Gracias. y bueno, muy didácticas todas. Por Acá ahí yo haré un tenemos, comentario chiquitito de esto último, que por ahí viste que vos dijiste que es lo que en general se hace en la frecuencia de controles y demás, pero que bueno, que por ahí no se pongan, si el médico no les dice que se haga el laboratorio justo en esa semana, por ahí es un poco a criterio del profesional, y que no se pongan los pacientes, porque bueno, dependerá de cada caso en particular, a veces por ahí se lo puede hacer un poquito antes o un poquito después, pero como que bueno, lo que dijo Nati es como algo general, pero después confíen en su médico tratante. Lo importante es que tengan un buen médico tratante y confíen en ese médico tratante, que seguramente le va a indicar lo que sea para su caso en particular. Nati lo que dio es como algo general. bueno, Isa, yo les ¿querés quería hacer? decir, sí, primero todas las felicitaciones, que hay muchas felicitaciones. Saludos de Elena para Patricia Cowan, bueno, la señora Ángela Rodríguez, la señora Vero White, así que bueno, tienen todas muchas felicitaciones. Y después decirle a los pacientes que si son preguntas, digamos, personales, de su historia clínica y personal, ese tipo de preguntas no las podemos responder porque hay que analizar cada caso en particular y el tratamiento está puramente indicado para cada paciente individual. Entonces, las preguntas son generales. ¿Mm? Hay una pregunta que justamente sobre esto del odontólogo, preguntan por qué hay que ir al odontólogo. Sí, bueno, en Nati. caso de pacientes que sean oncológicos, que tengan alguna enfermedad subyacente, diabéticos, que reciben glucocorticoides, pueden tener riesgo de tener una osteonecrosis de mandíbula, que no es muy frecuente, pero para evitar es importante siempre hacer un control odontológico, porque en el proceso del tratamiento de la osteoporosis pueden requerir implantes, entonces es preferible resolverlo antes y que el paciente se quede tranquilo. Pero después, como dijiste vos, Vani, cada médico tratante tiene su forma de cuidar al paciente, no está también establecido. Depende. Claro, no, y depende del riesgo, porque obviamente un paciente que se fracturó y que tiene un riesgo inminente de fracturarse nuevamente, y que el último control de odontólogo fue más o menos reciente, uno le ve la boca y tiene en buenas condiciones, por ahí le da el bifosfonato para disminuir ese riesgo inminente y después lo manda al odontólogo. Y lo prolijo sería que vaya al control odontológico, pero siempre, por eso decimos, evaluamos riesgo-beneficio y cada paciente en particular. En líneas generales está bueno que tengan la evaluación odontológica, pero no se preocupen si tienen mucho riesgo y su médico le dijo que se dé el bifosfonato ya. Claro. Después hay situaciones particulares con pacientes oncológicos que reciben drogas que producen hipogonadismo, entonces esos pacientes tienen más riesgo de fracturas que la población general. Otros pacientes son los que tienen mieloma. Así que, bueno, cada paciente es un mundo, ¿no? Claro. Bueno, acá preguntaban también durante cuánto tiempo se pueden aplicar Prolia y cuál era el componente.
10 años están los estudios, y es denosumab, ¿no? Sí. 10 años, pero Y siempre igualmente uno se estratifica y evalúa con densitometría, con marcadores de resorción ósea, y bueno, y uno evalúa la necesidad o no, si a los 5 años continuar un tratamiento o no. Pero, digamos, hay que individualizarlo a cada caso particular. Claro, hay estudios siempre es importante de dar seguridad algún hasta 10 años. Perdón. Sí, No, hay esto justo enganchalo con esta que pregunta eso, ¿qué hacer después del denosumab? ¿Qué puede pasar? Sí, Claro, que se hay le que dar suele dar un un- bifosfonato para, digamos, mantener esa ganancia y evitar a esa actividad del osteoclasto que está, digamos, había estado inhibido y se empezó a reclutar. Entonces se le puede dar un bifosfonato, puede ser un ácido zoledrónico de forma endovenosa o risedronato, y bueno, y evaluarlo. Claro, mensaje como re importante para llevarse a casa, no se suspende el Prolia. Si le toca a los 6 meses, se lo da a los 6 meses. Máximo puede pasar 1 o 2 semanas, pero tiene que ser 6 meses, no se suspende por nada, ninguna cosa más importante que suspender el Prolia. Y si el médico lo va a suspender, es con el consenso del médico y seguramente le va a dar el tratamiento post-denosumab, que es re importante, pero no se deja. Bueno, se me pasó el turno, no conseguí turno con el médico, no pude hacer el trámite en la obra social. Es importante cumplir con la adherencia de los 6 meses. Eso como re mensaje para llevarse a casa. Bueno, acá ponen muchas gracias por todas las explicaciones de las preguntas. Y bueno, y siguen las felicitaciones. Así que no sé si quieren dar algún mensaje más, o vos, Vani, tenés alguna otra pregunta. Sobre actividad física, por ahí podemos ahondar, que es como la gran pregunta, qué tipos de ejercicios, sobre todo en adultos mayores, qué tipo de ejercicios, frecuencia, si nos quieren contar. Que por lo menos 3 veces por semana hagan algún ejercicio aeróbico, y uno va generando aumento de masa ósea y en el sitio donde se aplica el ejercicio. Si uno, por ejemplo, camina, va a tener mayor impacto en todo lo que sea piernas, caderas. Si uno hace ejercicios localizados en esa zona también. Entonces es importante hacer diferentes tipos de ejercicio, y si es posible también, como recomienda la IOF, 2 veces por semana hacer algún ejercicio como levantar pesas, algún ejercicio que implique mayor, digamos, carga, que va a generar mayor formación ósea. Y bueno, y Pato tiene la experiencia de haber estado, digamos, en la charla, ¿no es cierto?, que también de estas charlas que están en la Sociedad Argentina de Osteoporosis, con el especialista, el kinesiólogo. Además, se ha demostrado que poner carga aumenta más la masa ósea que solamente el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico puede mantener la masa, pero lo que lo aumenta sería un poquito de carga. Algo que yo quería destacar también es que el paciente él mismo también puede identificar, y uno como médico identificar si ese paciente tiene caídas o tiene alteración de la marcha, que existen tratamientos kinesiológicos de rehabilitación de la marcha, y que una buena tipo de actividad física para mantener el equilibrio no solo es bailar, como dijiste, Nati, sino que también es la actividad del tai chi. Qué lindo, Entonces, eso también tenerlo en cuenta, porque tengamos en cuenta que las fracturas ocurren después de caídas, y entonces si tenemos una marcha inestable o el paciente es de caerse frecuentemente, bueno, que haga una consulta para rehabilitación de su marcha, porque existen ese tipo de tratamientos. Qué bueno, Isa, lo que decís, y para ampliar el abanico de ejercicios. Y otra cosa es la prevención de la fractura, tener en cuenta en la casa, no tener alfombras, separar la mesita de luz cuando uno se levanta a la noche, no tener objetos que puedan generar caídas cuando enceran el piso, no encerarlo de demás, tener mucho cuidado para hacer, porque la mayor cantidad de caídas suceden en la misma casa. Así que qué importante.
Y ni hablar de las La baldosas en la bañera. ciudad de Buenos Aires, ¿no? La- Porque ahí hay que tener más que cuidado. y el baño y la bañera. Sí, es un El sector muy barral para complicado agarrarse y el la baño. alfombrita Y antideslizante. El evitar baño y los la barrera es movimientos, re común la fractura de cadera. Sí. Exacto. evitar los movimientos de flexión, como yo decía, bueno, por ejemplo, agacharse sin flexionar las rodillas, hay que flexionar las rodillas, hacer ejercicios, hay gente que sigue haciendo ejercicios de flexión como cuando tenía 30 años, pero hay un mayor riesgo porque la parte de adelante de las vértebras es más débil. Entonces, con una flexión brusca o una rotación brusca, puede llegar a fracturarse. Y a veces, como decíamos, el paciente no se da cuenta porque suele tener algún dolorcito de columna, y a lo mejor dice, "Jo, bueno, hoy tengo un dolor un poco más fuerte", y ha sido una fractura que pasa desapercibida y el paciente no es tratado. Claro, y el Necesita uso de mucho tiempo fármacos después. también, como benzodiazepinas, como vos nombraste también el alcohol, hace que también el paciente no tenga todo el sensorio, digamos, y que tenga alteraciones, digamos, del equilibrio y también se fracture. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque en la pandemia hubo mucho uso indebido de clonazepam, del prazolam Los y todos esos psicofármacos. sedantes generan más Bueno, en fracturas. la pandemia tenemos epidemia de sedentarismo, de sobrepeso, mayor consumo seguramente de alcohol y de cigarrillos, porque, bueno, todo este cuadro de ansiedad, así que no, más los No psicofármacos, ayudó. la verdad que no ha Sí. ayudado nada, ¿no? Sumado a la falta de controles, porque mucha gente Exacto, no iba al médico, por lo exacto, menos por el miedo a los controles, o abandonaba los sí, sí, tratamientos porque no sí, iba a pedir la Sí. receta. Entonces fue toda una combinación, eso, un círculo vicioso. eso que yo mostré que se triplicaba en 60 años la fractura de cadera en el varón y 2 veces y media en la mujer, yo creo que esta pandemia va a aumentar esa cifra, lamentablemente. Sí. Y otra cosa Lamentablemente. también a tener en cuenta es que los pacientes muy delgados también tienen riesgo de fractura. Así que qué importante la buena alimentación, ¿no? También incorporar proteínas a la dieta para generar mayor masa muscular. Y otro tema por ahí también es que cada vez se descubren fármacos más nuevos, más potentes, que reducen muchísimo las fracturas, pero el gap de tratamiento de los pacientes es del 70%, o sea, el 70% de los pacientes de alto riesgo no reciben el tratamiento, o lo dejan, o lo toman mal. Entonces, antes de seguir investigando, también hay que trabajar muchísimo la adherencia de los tratamientos a largo plazo. Todas estas enfermedades crónicas tienen una adherencia muy baja y más con el tiempo, quizás a los 2 años, a los 3 años, un montón de pacientes dejaron el tratamiento. Entonces es re Sí, importante, sí. más allá del tipo de tratamiento, la regularidad en la toma del mismo. Sobre esto, digamos, tenemos la adherencia y la persistencia. La adherencia es que por lo menos uno tome el 80% de las dosis que tiene que tomar, como mínimo. Y persistencia que lo mantenga en el tiempo. Porque hay Sí. pacientes que a lo mejor toman 2, 3 años, pero se saltean dosis, o al revés. Cumplen muy bien, pero después de 1 año o 2 dejan todo. Así que las dos Y qué cosas son importantes. importante acompañar los tratamientos con la ingesta láctea, el calcio, tener buenos valores de vitamina D. Eso es muy importante, porque hemos visto pacientes que reciben bifosfonatos sin calcio y vitamina E, y la verdad que no es beneficioso porque no tienen calcio para incorporar a sus huesos. Exacto. Bueno. Hay Bueno, una preguntita sobre ejercicio con impacto o es indiferente que tenga o no tenga impacto. Y bueno, con impacto genera mayor actividad el mecanostato y mayor formación ósea. Así que sí, si el paciente, depende de la condición, ¿no? Si puede saltar, mucho mejor que caminar, por ejemplo. claro, o sea, si tenemos los músculos tonificados y fuertes y una buena estabilidad, mejor va a estar el hueso. O sea, si no hay masa muscular y no hay fuerza muscular, ese hueso va a estar débil. Entonces, el hueso y el músculo van siempre de la mano. Entonces, cuanto mejor trabajado y tonificado esté ese músculo, mejor van a estar nuestros huesos. Por eso es que se hace tanto hincapié en la alimentación, la ingesta de las proteínas, la actividad física.
son una sumatoria de cosas que uno tiene que ir haciendo para llegar a la vejez con huesos fuertes. Y todo esto se puede prevenir, que es lo más importante. Bueno, yo quiero hacer un cierre, les quiero agradecer. Primero les quiero comentar una cosa a los que nos ven, y es que la Fundación Internacional de Osteoporosis nos pidió que contáramos un poco qué actividades hacíamos y que hicimos un video que, bueno, no se va a presentar ahora, se va a presentar el año que viene sobre todas estas actividades porque les ha gustado mucho y eso, bueno, habla de que hacemos cosas desde acá y que los pacientes también participan, porque no somos nosotros solos, son también ustedes. Yo le quiero agradecer infinitamente a Vanina, a Isabel y a Nati, porque sin ellas esto no hubiera sido posible, a TRD Pharma, que siempre nos ayudó y nos apoyó, a la IOF, que también nos apoyó, a la plataforma, a Matías y Ezequiel, al presidente José Luis Mansuri, al vicepresidente de la SAO, la vicepresidenta, a la doctora María Silvia Larrudé, y bueno, los invitamos, si bien por ahora estamos finalizando el ciclo de este año, los invitamos primero a que difundan, porque esto queda todo grabado, así que la charla que les interese, si a sus amigos les interesa algún tema en particular, recomiéndenselo, y como decían el chiste, los enemigos también, si es muy aburrido. Esto no es un curso, así que no es necesario que vean todas las charlas. Si algún tema les interesa, ven el tema que les interesa más. Por supuesto quisiéramos que generalidades como nutrición, actividad física, generalidades de la osteoporosis la pudieran ver todos. Después cada uno puede ver la enfermedad que está padeciendo, que padece un familiar, para aconsejarlo. Así que el año que viene estamos planeando nuevas ideas, nuevas cosas, así que esperemos encontrarnos nuevamente, y bueno, seguimos estando en Facebook, en YouTube y en Instagram. Hasta la próxima, y que tengan felices fiestas y que terminen muy bien el año. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias.